Hola, hoy día ampliaremos el flujo de caja que habíamos confeccionado la clase pasada, agregándole nuevas partidas. Dentro de esas nuevas partidas que vamos a incorporar van a ser los impuestos y van a ser dos partidas que puede que se den o puede que no se den. La pérdida del ejercicio anterior, positiva y negativa, que después la vamos a comentar cómo opera. Y lo que sí tenemos que recordar, ¿no es cierto?, es que los impuestos se pagan exclusivamente cuando tenemos utilidad. Si tenemos utilidad, entonces hay que pagar el impuesto, y si tenemos pérdida, hay una forma, ¿no es cierto?, de poderlo de alguna forma incorporar en el flujo de caja. La legislación actual chilena permite reconocer aquellos gastos contables clasificados como pérdida los años anteriores y acumularlos indefinidamente, en teoría, hacia el futuro. ¿Bien? Eso es lo que permite entonces la legislación actual. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Los impuestos se clasifican en dos grandes categorías: impuestos de primera categoría e impuestos de segunda categoría. Los impuestos de primera categoría son aquellos que nos van a servir en estos flujos de cajas privados, y los impuestos de segunda categoría son aquellos a los cuales nos vemos afectos todos nosotros que recibimos una remuneración mensual pagada por un empleado. Los impuestos de primera categoría, que son los que van a tener incidencia en nuestro flujo de caja privado, inicialmente por allá entre 1977 y 1990 era aproximadamente de un 10%. Posteriormente pasó a un 20% por allá por el año 2011 al 2013, y hoy día tenemos un impuesto del 27%, bien, posterior al año 2018. Eso entonces es lo que va a aplicar aquí. Ese impuesto, el impuesto de primera categoría, del 27%. Bien. Los impuestos de segunda categoría, como les comentaba, son aquellos impuestos a los cuales estamos afectos todos nosotros, siempre y cuando tengamos una renta superior a 669.000 pesos. Las personas que tienen un sueldo, una remuneración bajo ese monto, no tienen que pagar impuestos. Todas las personas que están sobre ese límite sí los tienen que pagar, y van a ir pagando en forma por tramos, digamos, de acuerdo a lo que ellos vayan ganando. Así, por ejemplo, una persona que gana sobre 6 millones de pesos está afecta aproximadamente a un impuesto de 35%. ¿Ya? Y los que están bajo 669.000 pesos no pagan nada. Bien, entonces debiera estar apareciendo, ¿no es cierto?, en el video el impuesto de primera categoría. Ahí lo pueden ver, sacado del Servicio de Impuestos Internos, y luego debiera estar apareciendo el impuesto de segunda categoría, también sacado directamente del Servicio de Impuestos Internos. Bien, ¿cómo opera esto entonces? Hasta este punto, ingresos y egresos, no tendríamos que tener problema porque es exactamente lo mismo que vimos en el video pasado. Lo único nuevo que se incorpora es el margen, y el margen nos va a indicar si tenemos, ¿no es cierto?, un número positivo o negativo. Si es positivo, sería entonces utilidad, y si es negativo, sería pérdida. ¿Bien? Luego del margen vendría entonces la pérdida del ejercicio anterior, siempre y cuando ella exista. ¿Ah? O sea, siempre y cuando nosotros tengamos pérdida el año anterior o el periodo anterior. Si existe utilidad, naturalmente eso va a ser cero. Luego de eso viene entonces la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos entonces es la suma del margen más la suma de la pérdida del ejercicio anterior. Este va a tener signo negativo, y este de acá va a tener signo positivo o negativo dependiendo de si sea utilidad o pérdida. Posteriormente tendríamos entonces el impuesto, que para nuestro caso va a ser de un 27%. Ustedes lo pueden dejar en cualquier otro monto, cuando lo hagamos en planilla Excel lo pueden dejar en cualquier otro monto, pero después lo tienen que ajustar a la realidad chilena. Posterior a ello entonces viene la utilidad después de impuestos, que es la suma de estos dos valores,
la utilidad después de impuestos, y luego viene la pérdida del ejercicio anterior, pero positiva. Eso significa que sí, en el periodo 2 aparece una pérdida del ejercicio anterior de 20, aquí diría menos 20, acá entonces tendría que ir más 20. Entonces es el mismo valor que se tiene que repetir con con signo negativo y acá con signo positivo. Posterior a ello viene la inversión, que en el ejercicio anterior, al no haber estado en ninguna de todas estas partidas, quedaba después de egresos, también negativo. Y al final vienen las tres líneas, aquí solamente escribí dos. Viene el flujo de caja, que es la suma, simplemente. El flujo de caja actualizado a una tasa de interés determinada. Y luego viene el flujo de caja actualizado y acumulado, que aquí no aparece, no lo escribí porque no tengo matizado. ¿Bien? Entonces, hay algunas cosas técnicas que hay que acordarse de esto. Por ejemplo, que normalmente los ingresos en el periodo 0 no van. ¿Ya? 0. Egresos tampoco. Todo eso se considera a partir del periodo 1 en adelante. Entonces, lo importante de acá entonces es ir completando esta tabla con los comentarios que yo ya les había hecho. ¿Bien? Bien, seguimos. Margen entonces sería 0. Pérdida del ejercicio anterior, 0. ¿Bien? Bien, supongamos que tenemos acá, ¿no es cierto?, un ingreso de, vamos a inventar cualquier valor. Vamos a poner, por ejemplo, 100 más 100. Y acá tenemos egresos de menos 80. Entonces el margen sería más 20. Y la pérdida del ejercicio anterior, 0. Y acá entonces tendríamos utilidad antes de impuesto, exactamente igual a este número que es más 20. El impuesto habría que calcularlo, sería entonces el número 20 multiplicado por 0,27, calculamos la utilidad después de impuesto y luego la misma pérdida en el caso que existe, pero en este caso 0, por lo tanto esto sería 0. Bien, voy a calcular esto. Bien, el impuesto entonces sería 20 por 0,27, 5,4, negativo, valor aproximado, más 20 entonces nos quedaría 20 menos 5,4, nos queda 14,6. Bueno, la inversión aquí no la había puesto, pero pueden poner, por ejemplo, un valor de menos 50 y 0, y luego sacan entonces el flujo de caja, que sería, en este caso, aquí quedaría 50, y aquí quedaría entonces 14,6. ¿Bien? No voy a poner los valores acá del flujo de caja actualizado, ni menos del acumulado, tendríamos que habernos dado una tasa de descuento determinada. Bien, voy a hacer un cambio en este ejercicio para que podamos, ¿no es cierto?, ver el tema de la pérdida del ejercicio anterior. Ya, voy a poner aquí un ingreso que sea mayor al ingreso. Voy a poner entonces aquí, voy a poner menos 110, ¿ya? Si es menos 110, entonces el margen es más 100 menos 100, o sea, es menos 10. No hay pérdida del ejercicio anterior, porque el periodo anterior no hubo ni pérdida ni ganancia. Bien, pero aquí cambia. Aquí cambia porque tenemos entonces que la utilidad antes de impuesto es menos 20. Y aquí el impuesto entonces no aplica. No aplica. Eso sería entonces 0. Bien, la utilidad después de impuesto sería exactamente el mismo dato anterior, el mismo valor anterior, sería menos 20. Aquí me equivoqué, perdón.
Este era 10. Me equivoqué. Pido la culpa, ese es 10 y 10. Ese es el mismo numerito de acá, al margen. ¿Ya? Porque nos queda esto más esto. Menos 10. Y luego no hay impuesto 0. Luego esto más eso nos queda menos 10. Pérdida del ejercicio anterior sigue siendo 0. Inversión 0 en el periodo 1. Y entonces el flujo de caja sería aquí menos 3. ¿Bien? Cometí un error de suma. Bien, entonces acá es donde la cosa cambia. Voy a inventar un valor para el periodo 2. Voy a poner entonces aquí, por ejemplo, más 80. Y aquí voy a poner menos 60. ¿Bien? Entonces para el periodo 2, si sumamos eso, ahora sí tenemos un margen positivo de 20. Ahí estaría, 20. Y aquí sí entra en juego entonces la pérdida de ejercicio anterior. La pérdida de ejercicio anterior entonces vendría a ser menos 10. Ese es el mismo numerito que vale. ¿Bien? Ahora entonces la utilidad antes de impuesto ya no son 20, sino que es 10. Es la suma de esto con esto. Entonces nos queda más 10. Y ahora el impuesto es menor que 20, es 10. ¿Ya? Por lo tanto, el impuesto aquí sería el 27% de 10, o sea, sería 2,7. 2,7, no hay que olvidarse de eso, negativo. Y la resta sería entonces, voy a hacerlo con calculadora para no cometer ningún error, 10 menos 2,7, 7,3. ¿Bien? 7,3. 7,3 positivo. Ahí ya tenemos una utilidad después de impuestos de 7,3. Estos números me quedaron un poco hacia la derecha, pero... Bien, y aquí entonces, pérdida del ejercicio anterior positivo, que es exactamente igual que el anterior, más 10, ¿ya? Inversión 0, y el flujo de caja, en este caso sería entonces, sería 7,3 más 10, o sea, sería 17,3. Bien, de esa forma entonces va puesto el flujo de caja en la medida, ¿no es cierto?, de que existan pérdidas. ¿Cómo se va eso arrastrando hacia el futuro? Bueno, solamente puse 2 periodos como ejemplo. Vamos a ver entonces ahora un ejercicio en Excel donde se explica ahí con mayor detalle cómo esto aplica. Bien, un detalle que se me había escapado antes de ir al video es que en el flujo de caja, y a contar del primer periodo, primer año, primer semestre, lo que sea, siempre es bueno no dejar valores negativos, como por ejemplo este. Bien, si es que llegara a aparecer en el flujo de caja a partir del periodo 1 en adelante un número, un valor negativo, lo que comúnmente se hace como recomendación es pedir un crédito a corto plazo de modo tal de llevar este número a 0. Y así sucesivamente en aquellos periodos donde aparezca un valor negativo. Aquí naturalmente solamente aparece en el primer periodo y en el segundo periodo es positivo. Vamos al video y antes sí debo agradecer al profesor Ricardo Cae, profesor de evaluación de proyectos, el cual me hizo unas indicaciones, unos énfasis en el próximo video que vamos a ver, que lo vamos a desarrollar en el software Excel. Bien, ahora sí vamos al video. Bien, partimos entonces con nuestro ejercicio de flujo de caja. Ingresamos todos los datos, ingresos, egresos, margen, pérdida del año o del ejercicio anterior, utilidad antes de impuestos, luego impuestos, luego vamos a poner utilidad después de impuestos, a continuación pérdida del ejercicio anterior, aquí es positivo, anteriormente era negativo, luego las inversiones y luego entonces el flujo de caja.
A continuación, flujo de caja actualizado, flujo de caja actualizado acumulado, y con eso entonces tendríamos nuestras partidas. Bien. Vamos a hacer el ejercicio con 8 periodos. Vamos a suponer que son años, 8 años. Bien. Vamos a destacar aquellos que son iguales, o sea, el margen, las utilidades y los flujos de caja. Y voy a destacar también con color naranjo la pérdida del ejercicio anterior. Los impuestos para este caso lo voy a poner 25%. Ustedes después lo pueden cambiar, lo pueden ajustar a 27%. La tasa de descuento voy a poner un valor numérico de 18%. Bien. Ahí están entonces. La diferencia entre el color naranjo y el verde es que uno es negativo y el otro es positivo. Numéricamente son los mismos valores. Bien. En valor absoluto son exactamente los mismos números. Bueno, ahí tenemos entonces nuestros impuestos y nuestra tasa de descuento. Les recuerdo que pueden cambiar después esos valores. Bien, voy a ingresar algunos valores de ingreso. Bien. 100, 105, 110, etcétera, valores al azar. Algunos números correspondientes a egresos. Ahí están. Con eso entonces estamos en condición de poder calcular el margen. Bien. Bien, primero voy a dejar con negativo rojo. O sea, todos aquellos que sean negativos van a tener automáticamente el color rojo. ¿Bien? Para que se puedan destacar y para no equivocarme y no confundir. Bien, el margen entonces es la suma, ahí está. Hay dos periodos que tienen margen negativo, el periodo 1 y el 7. Vamos entonces a completar ahora las siguientes partidas. En el periodo 0 no hay pérdida del ejercicio anterior, 0. Utilidad ante impuesto, 0. En el periodo 1 tampoco hay pérdida del ejercicio anterior. Y en ese caso la pérdida es de menos 20. Pero fíjense que en el periodo 2 sí existe ya pérdida del ejercicio anterior, que corresponde al anterior, que es 1. ¿Bien? Entonces simplemente cosa de ponerlo ahí. En el periodo 3 también existe pérdida del ejercicio anterior, menos 15, ese menos 15 es la suma entre el menos 20 y el 5. Todos los demás números son positivos, por lo tanto en el periodo 4 y 5 no hay pérdida del ejercicio anterior. ¿Por qué no hay pérdida del ejercicio anterior en el 4? Porque el valor numérico del 3 es 55 positivo. Sí se repite en el periodo 7, que es en el periodo 8, que es menos 10, puesto que en el periodo 7 es menos 10 la pérdida. Bien, entonces ahí está nuestro ejercicio en la parte de pérdida de ejercicio anterior. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando son positivos y negativos y se tienen que ir repitiendo. Bien. En el periodo 0 no pagamos impuestos, en el periodo 1 tampoco, en el periodo 2 tampoco, porque hay pérdidas, pero sí en el periodo 3, 4 y 5, 3, 4, 5 y 6, y en el periodo 8 también pagamos impuestos. Bien, son valores aproximados los que ahí aparecen. Bueno, ahora calculamos entonces nuestra utilidad después de impuestos, simplemente sumando. Y fíjense que ahora lo que vamos a hacer es... Ahí me equivoqué, los impuestos son negativos, no hay que perder en cuenta, no hay que perder de vista eso, ¿no? Los impuestos son negativos. Listo, ahí está corregido, simplemente le agregué un menos 1 adelante. ¿Ya? Esas son cosas que hay que siempre estar muy atento. Bien, vamos entonces a la pérdida del ejercicio anterior. Es el mismo valor, pero con signo contrario. Ahí en el 2, periodo 2 es 20, en el periodo 3 es 15 y en el último periodo, en el 8, es 10. Bien, son positivos. Voy a poner una inversión de menos 200, no sé qué flujo de caja me irá a dar, pero son valores al azar. Y ahora entonces calculamos nuestro flujo de caja, que sería
la utilidad después de impuestos más la pérdida del ejercicio anterior más la inversión. Bien, ahí tenemos entonces nuestro flujo de caja. Bien, y ahora lo vamos a traer a valor presente a una tasa del 18%. En el primer periodo, como está elevado a 0, naturalmente traído a valor presente es exactamente el mismo valor y empiezan entonces a cambiar a partir de el periodo 1. Bien, ahí está. Siempre valor futuro tiene que ser entonces mayor que el valor presente. Ahí se evidencia eso. Bien. O valor presente menor que valor futuro. Bien, ahí tenemos entonces nuestro flujo de caja actualizado, nuestro flujo de caja acumulado. Nos dieron todos negativos, voy a cambiar, la inversión es demasiado alto, voy a ponerle menos C tampoco. Fíjense que tenemos un VAN de menos 29 con ese número. Voy a poner menos 50, me equivoqué, menos 50 y con eso espero tener un valor, ahí sí, un valor de un VAN de un 21, de 21. Bien, ese es el valor del VAN. Recuerden que normalmente los flujos de caja nosotros los vamos a trabajar en UF, unidades de fomento. Les dejo de tarea por qué razón hay que trabajarlo en UF, qué cosa incluye la UF. Bien, 21 entonces es el valor del flujo de caja y ahí lo comparamos sumando los flujos de caja actualizados. No el flujo de caja actualizado. Con eso nos da 21 exactamente igual que el VAN del flujo de caja acumulado. Ahí está entonces el VAN. Vamos a calcular el TIR. Vamos a calcular el VAN con la fórmula que trae el Excel. ¿Ya? Con el VNA. Bien, allí en algún lado tiene que aparecer V corta como le llamamos acá. VNA. Bien. Entonces vamos a calcularlo a una tasa del 18% y con los valores desde el periodo 1 al 8 y sumándole el del periodo 0 fuera del VNA. Listo. Nos dio exactamente lo mismo y una diferencia de decimales, pero en sí es el mismo valor. Ahí está con símbolo pesos, ¿no? Ustedes lo cambian, le pondrán o sin símbolo o le pondrán algún otro. Bien, vamos a calcular entonces el TIR, tasa interna de retorno. La buscamos, ahí aparece. Y los valores que se toman son los del flujo de caja. Bien, 27%. Fíjense que la tasa de descuento es 18%, el TIR es 27%. Como es menor la tasa de descuento que el TIR, nos da un valor del VAN positivo. Periodo de recuperación de la inversión ocurre en el quinto periodo, en el periodo 5. Entonces el periodo de recuperación de la inversión podemos decir que es 5 años, ¿bien? Ocurre en el periodo 5. Bien, el TIR entonces, como les comentaba, es mayor que la tasa de descuento. Fíjese qué va a ocurrir si es que nosotros cambiamos la tasa de descuento. Pongamos un 26%, muy cercano al TIR. Si sobrepasamos el TIR, claramente nos da negativo. Con 26,7 nos da prácticamente 0. ¿Ya? Entonces tienen que recordar eso. ¿Bien? Eso es muy importante, muy importante. ¿Cuál es la relación que hay entre el TIR y el VAN? Bien. Un detalle que lo expliqué en la pizarra. Una vez que tenemos nuestro flujo de caja, tenemos que fijarnos que sean valores positivos, ¿no? En este caso, los valores negativos del flujo de caja que se da para este caso que estamos mostrando en el periodo 1 y el periodo 7, siempre es conveniente pedir un crédito a corto plazo para llevar eso a 0. No hay que olvidarse de eso. Bien, hasta aquí entonces nuestro video. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.